Doctor Elizondo Mayer Serra, buenas noches. ¿Confías en las encuestas o no confías en las encuestas? Así de corto. Mira, confío hasta cierto punto, nos da parámetros, pero no nos predice qué va a suceder. Nos da tendencias, pero no son predictivas. Ciertos parámetros. Por ejemplo, sabemos que al primer lugar no va a estar Morena. No va a estar. O sea, yo creo que las dudas que tenemos frente al proceso electoral son: ¿va a lograr el PRI la mayoría en la Cámara junto con sus amigos el PANAL y el Verde? Esa es la primera gran pregunta. La tendencia indicaría, la tendencia de la suma de las encuestas indicaría que sí. Sí, pero hace 3 años las tendencias le dieron al PRI 6, 8 puntos más de lo que obtuvo. Entonces sí, esas tendencias parecen indicar, pero esa es la parte donde hay que ver las encuestas con una cierta reserva. Han mostrado que pueden fallar por márgenes importantes. ¿Cómo te explicarías tú, en dado caso que la tendencia se confirmara con los votos, cómo te explicas que el PRI esté con esa gran posibilidad de tener una presencia muy fuerte con la suma de sus adláteres, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, para hacer mayoría en el Congreso? Habría que discutirlo en su momento porque quiero ver qué suceda, pero si sucediera, pues significaría que el castigo que en términos de opinión pública tiene el presidente, que los costos serios que ha enfrentado el gobierno en aterrizar las reformas, que los importantes problemas en materia de crecimiento respecto a lo programado y respecto al promedio histórico no le han costado al gobierno como se esperaría, seguramente porque el PAN también ha sido una oposición que se ha desdibujado, porque la izquierda fue dividida. Habrá que discutirlo en su momento, pero yo creo que tenemos que aprovechar ahorita que es el último día que podemos hablar de las encuestas, claro, para decir algo respecto a ellas. Arrancando con la premisa, Pepe, de que no me voy a ir al número exacto, porque los números exactos, primero lo vimos en las que se publicaron, hay una varianza no trivial entre lo que dicen unas y dicen otras, pero sí creo que podemos tener algunas preguntas respecto al proceso electoral. La primera, ¿tendrá o no el PRI mayoría? No lo sé. Incluso todo indicaría que sí, pero habrá que ver. Las encuestas indican que hay una buena probabilidad, pero insisto, hace 3 años las encuestas daban un margen de victoria al presidente Peña que no lo tuvo. Entonces, si eso sirve de algo, no sabemos, pues a lo mejor resulta que es más cerrada la elección y entonces no lo tienen. Pero esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que está vinculada con esta, pero no necesariamente, pero es independiente, es ¿qué tan separados van a acabar en la foto PRI y PAN? Es decir, hay encuestas que los traen cerca, en todas el PRI va por arriba del PAN, pero hay encuestas donde los trae cerca y hay otras donde los traen muy distantes. Es decir, en una se configuraría un sistema de partidos con 2 grandes PRI y PAN y 3 más pequeños, PRD, Morena y Verde. Aquí déjame hacer un paréntesis. Yo creo que para los que nos gusta todo este tipo de información, más importante que leer los numeritos de quién va arriba, quién va abajo, más importante es la metodología con la cual se llevó a cabo este ejercicio demoscópico, porque no es lo mismo que tú saques una encuesta solamente con llamadas telefónicas a que hayas hecho una solamente con presencia directa, no coincidencial en el hogar. Sí, tienes razón, pero las dos tienen problemas. Ya le preguntaremos a nuestros amigos encuestólogos que nos expliquen los problemas metodológicos, pero la de telefonía tiene el problema de que no es representativa, porque no todos los mexicanos tienen teléfono fijo. Además se ha vuelto, y es una de las explicaciones de por qué en el Reino Unido fallaron las encuestas, una posible explicación, se ha vuelto cada vez más difícil que te contesten en la casa, porque la gente pues trae ya el celular como el teléfono propio y no le importa mucho que pase en la casa, y muestrear con teléfono celular es dificilísimo porque no tienes demográficos. Claro, en este momento, por ejemplo, no lo vamos a hacer, ya no lo hicimos, podríamos hacer un ejercicio de aproximación, de sondeo limitado al público que nos favorece con su atención en la República Mexicana, comunicándose vía, por decir algo, el Twitter o vía el teléfono fijo,
y tendría todas esas limitaciones y nos daría una tendencia. Sería la foto de ese subconjunto. Exactamente, de un subconjunto. Y ese subconjunto no es representativo. No, porque el que escucha otro noticiero a esta misma hora piensa de una manera distinta y daría otro resultado. Porque los que oyen noticieros de radio no representan la población en su conjunto. Correcto. Son quienes están regresando a trabajar, que están en las zonas urbanas, qué sé yo. No es una muestra representativa. Para hacer una encuesta correcta, tienes que poder tomar la foto de una pequeña cantidad de mexicanos que son similares a todos los mexicanos que van a votar. Te voy a comprometer. Vamos a hacer un examen del mapa nacional de solamente los 9 gobernadores. ¿Te parece? Sí, pero dejan rápido acabar acá. Sin dar cifras, ¿eh? No, vamos a dar tendencias. Tendencias. Y las telefónicas tienen ese problema, pero las de hogar hoy tienen el problema que la gente a veces no te contesta por miedo, porque son zonas de violencia. Sí. Los más ricos no suelen abrirte la puerta, y mucho menos sale el señor de la casa a contestarte. Todas tienen problemas, son fotos inexactas. Y aún si la gente sale y está bien hecha la muestra, a lo mejor te mienten. Eso. A lo mejor les da miedo contestar, a lo mejor lo politically correct es decir A, pero van a votar por B. A lo mejor cambian de opinión, porque te están oyendo tu noticiero, ayer contestaron una encuesta y oyeron lo del 3x3 y ya cambiaron de opinión. Entonces no sabemos. Ahora, con la información que tenemos, vayamos estado por estado. Y si te parece, Pepe, vayamos por el más importante, que se llama Nuevo León. Nuevo León, que es el más peleado. No solo porque es la tierra de mis ancestros, sino porque es el política y económicamente más importante de los estados que está en juego, y porque es donde está el fenómeno del Bronco. Todas las encuestas que se publicaron hoy traen al Bronco arriba. En algunos casos con un margen que parece imposible de revertir. Es el caso de la encuesta de Reforma, ya trae un margen gigantesco, en otros un margen muy pequeño. En todos los casos el Bronco está remontando. Dicen por ahí que caballo que alcanza gana, vamos a ver, pero yo creo que hoy es un escenario cerrado entre el Bronco y la priista Ivonne Álvarez, pero parecería... Con el PAN como testigo. Un testigo no lejano, un testigo con un 20% que vaya a ser el votante panista, por ejemplo, es muy importante. Si el votante panista ahorita dice, híjole, no es el PAN, es el Bronco o el PRI, a lo mejor cambia, a lo mejor dice, qué miedo el Bronco y se va el PRI, o a lo mejor dice que se hunde el PRI y se va con el PAN. Seguramente lo que hicieron encuestas preguntaron segundas preferencias de los panistas, y hay todo un hilado más fino que no necesariamente sale en los medios, que nos permitiría Nuevo León, tú apuntas en tu pronóstico Bronco. Que es más probable que gane el Bronco. Sonora. Yo creo que está cerrado. Claudia Pavlovich y Javier Gándara. Está muy cerrado. Claudia viene de abajo, entonces esas normalmente son las que pueden en la foto final mostrar ganar por una nariz. Es un estado que tradicionalmente ha sido muy cerrado. Hace 6 años el PRI perdió por el escándalo del ABC, venía del cual se cumplen mañana ¿cuántos años? Del incendio. 6, pero no fue mañana. 6 años, sí. Entonces tuvo un efecto muy importante electoralmente, más allá de la tragedia, digamos. Van, yo creo que muy cerrados. Hay que también preguntarse algunas alcaldías. Parece que en la alcaldía el PAN va arriba, en la de Hermosillo, en la de Monterrey parece que el PRI va arriba, porque también son muy importantes las capitales de los estados. San Luis Potosí yo creo que está muy cerrado, en todas las encuestas van un poquito más arriba, un poquito más abajo. Va entre PAN y PRI. Entre PAN y PRI, con la novedad que la izquierda pinta. Digamos, no es una competencia bipartidista, no están en 40 saltos, como es el caso de Querétaro que vimos en un momento, están en 30 saltos, y ahí está una izquierda con 20, 18, que también otra vez, si el votante de izquierda dice que me parece peor uno u otro y acaba abandonando al suyo para darle el voto al que tiene probabilidad de triunfo, pues vamos a ver alguna sorpresa. Querétaro, la más cerrada de todas, cuello a cuello, con PRI y PAN otra vez. PRI y PAN, perdón, gracias. O PAN y PRI. PAN y PRI, igual la alcaldía, muy cerrada. PAN y PRI. PAN y PRI también, entonces la moneda está en el aire. Colima, algunas encuestas traen que se cerró entre PAN y PRI, otras traen todavía al PRI con una ventaja cómoda. Lo mismo en Baja California, ahí dominan las que traen al PAN arriba, pero algunas no tan conocidas, no tan confiables, traen un poco más cerrado. Campeche parece que el PRI va en caballo de Hacienda, no hay que decir más. Y está las últimas dos que habría que decir rápidamente es Guerrero, parecería que el PRI va arriba,
aunque parece que se ha cerrado un poco la brecha en algunas encuestas, pero el PRI va arriba, y Michoacán yo creo que es el gran misterio de la temporada. Algunas traen tripartito, o sea, muy cerrados, PAN, PRD y PRI, y sus aliados, en el caso del PRI. Otras traen una ventaja ligera, pero importante, del PRD frente a un PRI un poco más rezagado y una candidata del PAN mucho más rezagada. Entonces yo creo que esa es de las que... Mira, está Paco Abundis en la línea. Pues a ver que entre ya. Francisco Abundis, Paco Abundis, director de Parametría. Hemos hablado mucho de ti y el único que ha guardado silencio eres tú. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues si me hablan, respondo, Pepe. No, ya sabemos que estabas con Leo Zuckerman preparando un análisis con otros encuestadores de prestigio como el tuyo. Exactamente, gracias, Pepe. Gracias. Haciendo un balance. Ayúdanos, por favor, está aquí en la mesa Carlos Elizondo Mayer Serra también y toda la audiencia que nos favorece. Francisco, ¿cuál es tu mapa electoral de acuerdo con tus números? Mira, nosotros publicamos hoy en El Financiero una medición en la que tenemos, y esto no debe ser sorpresivo, prácticamente desde que empezó la serie en enero tenemos datos muy similares, el PRI con 31 puntos, el PAN con su mínimo histórico, 25, en los últimos 20 años, 1994 es el peor número que ha tenido, así lo tenemos hoy. Esto es para la elección federal de diputados. Para la elección federal, así es, para la elección federal de diputados, y luego tendrías un PRD con 11 puntos, lo tenemos por debajo de su histórico que debería ser 12.8 de hace 6 años, y luego ahí yo creo que coincidimos puntos más, puntos menos, la mayor parte de las series que se han publicado, el Universal, Reforma, Consulta, BGC, donde ya empezamos a tener diferencias es quién va a ser la cuarta fuerza electoral. Nosotros tenemos a Morena y BGC Excelsior la tiene empatada con el Verde y el Universal tiene por arriba al Verde de Morena. Ahí ya tenemos una diferencia en esta disputa electoral, quién va a ser la cuarta fuerza. Déjame preguntarte, Paco Abundis, ¿le alcanzará al PRI para hacer mayoría en el Congreso con el Verde de aliado y quizá PANAL? Pues mira, precisamente yo creo que es la pregunta fundamental de esta elección y lo vi en otras, pero en esa, pues estamos hablando de presupuesto público, estamos hablando de leyes secundarias para reformas estructurales, las implicaciones que tiene para la segunda parte de esta administración, quién gana el Congreso es fundamental. Yo doy un estimado de 50-50, no te lo puedo poner de otra manera porque mientras no tengamos mediciones en términos de probabilidades, no 50-50, porque mientras no tengamos mediciones distritales, pues no podemos saber exactamente qué va a pasar con muchos distritos que creo que el PRI puede ganar en el margen, pero a la hora de redistribuir el voto con los diputados plurinominales, el PRI puede perder esa ventaja. Si fuéramos a un esquema puramente de distritos y si todos fueran distritos de mayoría, si los 500 fueran o si no hubiera 200 de plurinominales, te diría que el cálculo sería más sencillo. Y aquí me remito a un ejemplo de lo que pasó en la Gran Bretaña pues recientemente. Ellos subestimaron al Partido Conservador en 4.2, sobreestimaron al Laborista en 2.4, y eso se convirtió en número de asientos en el Parlamento británico en cerca de 100 asientos. Fueron 331 contra 232, una diferencia de 6 puntos. Por eso te diría que las mediciones que tenemos ahora, como son a nivel agregado y no distrital, es complicado decir o saber si va a obtener la mayoría absoluta, 250 más 1, yo daría un estimado de 50% de probabilidad que eso suceda. Paco Abundis, Estados de la República, comentábamos con Carlos Elizondo Mayer Serra, quien te manda saludos, comentábamos con él, por ejemplo, quizá el estado más importante por su peso en la economía y demográfico y demás, el estado de Nuevo León. ¿Cómo traes Nuevo León? En Nuevo León lo publicamos hoy nosotros con el Bronco arriba. Yo te diría que la relevancia de este dato es que coincide con lo que publicó el Universal el lunes y con lo que ya había publicado el periódico Reforma antes. Seríamos 3 fuentes distintas que estaremos diciendo que existe una probabilidad, una posibilidad de que el Bronco pudiera ser ganador de esta elección. La última medición de Reforma que aparece hoy, a algunos nos parece que es muy abierta, son casi 13 puntos de diferencia, pero 42-29, si no me equivoco, a favor del Bronco, y el segundo lugar sería Ivonne Álvarez.
Me parece que pues sí hay un escenario donde puede ser un candidato ganador. Yo te diría que hay que tomar precauciones en esta elección, en muchas otras, pero lo que tiene en particular esta elección como problema de registro es que no tenemos antecedentes sobre cómo medir un candidato independiente, cómo medir un candidato ciudadano, y eso sí nos podría estar generando problemas de medición. ¿Cómo mide la alcaldía de la ciudad de Monterrey? Pues sí, creo que ahí está nosotros no tenemos datos. No es una elección que tengamos medidas, pero si vamos a los datos públicos, te diría que parece que hay coincidencia en que el PRI puede obtenerla, y que parte del problema que tiene el PAN a nivel estatal es que no tiene un buen candidato a nivel Ciudad de Monterrey. Bueno, vamos, por favor, Sonora, otro estado, te entendemos muy competido. Pues mira, el problema de esas elecciones, yo ahí incluiría a Querétaro, incluiría a San Luis, es que cuando tú empiezas a tener mediciones cruzadas, es decir, que tienes un partido casi es por semanas, ¿no? Una semana tienes un partido arriba, la siguiente semana tienes otro partido. Cuando se te empieza a cruzar el escenario, es difícil dar un estimado. Lo único que sabemos es que va a ser una elección cerrada. El que gane difícilmente lo va a hacer por más de 2 o 3 puntos. Ahí hay un antecedente histórico, que es el de Eduardo Burs. El exgobernador Burs ganó con 0.8, menos de un punto porcentual, lo cual pues implica que tenemos, es decir, el escenario de elección cerrada está a la vuelta, ¿no? No nos debe sorprender. Baja California, estamos hablando del PAN. Así es, parece ser, probablemente podría ser la única elección pues relativamente abierta a favor del PAN, al igual que Campeche a favor del PRI, por lo menos lo que dicen los números públicos. Querétaro, pues es una de estas ironías electorales que habla de la sofisticación del elector mexicano, donde no obstante que Pepe Calzada es uno de los gobernadores con más mejor rankeados del país, pues parece muy irónico que tenga una elección muy competida. Nuevamente, esto lleva así 18 años, es decir, desde 1997 que ganó el candidato del PAN la gobernatura. Esa gobernatura no se gana por más de 3 puntos, entonces tampoco nos debe sorprender este bipartidismo y elecciones tan cerradas. No. Y ahí también tenemos números cruzados, ¿no? Nos faltan 2, los dejamos para el final por lo complicado. Estamos hablando de Michoacán y Guerrero. ¿Cómo los traes? Mira, Michoacán, ahí tenemos nos dividimos en 2 grupos. Nosotros pasamos de estar de uno bipartidista, donde pensábamos que los candidatos con mayor posibilidad de ganar podían ser el PRD y el PRI. Parecía que la hermana del expresidente Calderón ya no era jugadora, y de pronto pues sucede que sí, que podría ser jugadora. Creemos que tiene menos posibilidades por cómo están la mayor parte de las mediciones, pero esta es la única elección de 3, donde, pues si vamos a los históricos, en realidad no nos debe de sorprender tanto, porque eso ya lo vimos en la última elección para gobernador en este estado. Yo creo que sí hay una posibilidad de que esto se defina más entre Chon Orihuela, el candidato de PRI Verde, y Silvano Aureoles, pero para nosotros un poco la novedad de esta última entrega que hicimos al Financiero es que la Cocoa también podría ser una jugadora. Y finalmente, el estado de Guerrero. Mira, el estado de Guerrero es casi aritmético. Es un estado, pues cada uno tiene sus particularidades. Este tiene pues un historial electoral muy interesante, porque las últimas 2 elecciones se comportaron exactamente igual. El PRI obtuvo 42 puntos en ambas, con diferentes candidatos. Por cierto, en 2005 era el mismo candidato que tiene ahora, Héctor Astudillo. En 2011 fue Manuel Añorbe.
y en 2005 ganó Ceferino Torreblanca por el PRD, y en 2011 ganó Ángel Aguirre, el exgobernador o gobernador con licencia. Lo que está pasando ahora es que tenemos una izquierda dividida, donde Movimiento Ciudadano con Luis Walton se está llevando 14 puntos, Morena se lleva otros 6, eso le quita 20 puntos al PRD y dejaría al PRD en 35 puntos, con que el PRI conserve su histórico de 42, 40 puntos, podría ganar la elección. Hay que tener aquí precauciones y decir que estamos midiendo con mucha dificultad en Guerrero, por lo menos nosotros en parametría no podemos entrar a 18, 17% del estado, entonces pues hay que ver estas mediciones con precaución. Paco Abundis, agradecemos mucho este esfuerzo de información, de comunicación publicado hoy en el diario El Financiero a través de la empresa que tú diriges, la empresa Parametría. Al contrario, un gusto, Pepe. Saludos y gracias, Paco Abundis. Doctor Elizondo Mayer Serra, conclusión de lo que ha dicho Paco y lo que has venido comentando. Conclusión, la moneda está en el aire en casi todas las entidades. Ajá. Hay 2 en las que no. Colima, Baja California y Campeche, Baja California Sur y Campeche. Ahí hay Guerrero claridad. Hay algunas dudas, en todas cosas, por la propia dificultad de encuestar, aunque parecería que ahí por la izquierda dividida el PRI tiene una ventaja. Tripartidismo más o menos claro en Michoacán y bipartidismo PAN-PRI en todas las demás, y el fenómeno del Bronco Nuevo León. A nivel de la elección federal para diputados, es una enorme incertidumbre de si van a lograr o no la mayoría. Hay temas que ya no mencionó Paco por tiempo, por ejemplo, ¿tendrá el PANAL y otros partidos chicos el registro? ¿Lo logran sostener o no? Esa es la otra noticia. Hay 2 noticias subyacentes. ¿Qué va a pasar con la izquierda? ¿Realmente qué va a pasar con la izquierda? Que el factor Morena, cómo influye en la división del PRD. ¿Qué tanto divide y tanto suma? Porque a lo mejor para la izquierda es la mejor elección intermedia, pero dividida, entonces su impacto va a ser menor. Y el caso de PANAL es muy interesante. La pérdida de registro, por ejemplo, de algunos partidos. Los nuevos parece que no la van a librar. Encuentro Social, Partido Humanista, quizá ni el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo está en la raya. Movimiento Ciudadano parece que ya la libró. Esta estrategia de traer a buenos candidatos como el que trae Guadalajara, que es buenísimo, Enrique Alfaro, es uno de los políticos más completos. El que tiene mayores tendencias para ganar, según lo que dicen las encuestas. En la ciudad de Guadalajara, digamos, esa estrategia le ha dado al Movimiento Ciudadano la posibilidad de irse claramente por arriba del 3%, pero la pregunta es PANAL. En las encuestas está un poco arriba, un poco abajo, con los márgenes de error, pues es muy difícil saber de qué lado va a caer. Quizá la decisión, Pepe, de posponer la evaluación de los maestros tiene que ver con esto, no lo sé. Ahora, el otro tema, Pepe, es que es el último día para hablar de las elecciones, de las encuestas electorales. Sí, pero ¿quién me va a impedir mañana asomarme a la internet? Tú podrás asomarte, pero no lo puedes contar. Y en las redes sociales puedo poner lo que yo quiera. Pero no lo puedes contar en tu espacio. Eso es una ridiculez. Una ridiculez, como si fuéramos menores de edad, como si fuéramos en el siglo XIX. La información que hoy se publicó va a estar disponible electrónicamente en el papel que guardaste el día de hoy, que ya te llevaste ahí una impresión, pero no vas a poder comentar nada que tenga que ver con tendencias electorales. Ridículo. Gracias, doctor Elizondo Mayer Serra. Estás invitado también al esfuerzo informativo de Grupo Fórmula este domingo con tu comentario. Estaremos transmitiendo como todos los demás en los horarios de Grupo Fórmula, nosotros de 6 a 8 de la noche, también haciendo un resumen y la información contante y sonante de lo que sucede en la jornada. ¿Contamos contigo? Por supuesto. Gracias, doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Por eso estamos como estamos. Una pausa. Como estamos.